pero también la misma sociedad nacional e internacional pide al ZLN que diéramos la oportunidad a la palabra. Entonces, el ZLN aceptó dialogar con el mal gobierno, pero a la mesa de diálogo presentamos las demandas de los pueblos indígenas mexicanos y ya no solo del ZLN, y una de nuestras demandas es la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas de México. Durante los difíciles diálogos y la negociación, el gobierno federal y el ZLN llegaron a un acuerdo mínimo sobre el tema derecho y cultura indígena y firmaron los acuerdos entre las partes. Pero el gobierno federal no cumplió su palabra porque tiene miedo que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la autonomía y a la autolibre determinación. Entonces, desconoció su firma y así no cumplió su compromiso con los pueblos indígenas mexicanos en que el gobierno se había comprometido. Allí demostraron que no tenían la mínima voluntad de querer solucionar las causas de nuestra lucha y nuestra demanda. Solo nos estaban engañando y desgastándonos. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, asistentes de este encuentro, queremos decirle a todos y a todas que hemos llegado a los 13 años de lucha, de resistencia y rebeldía. Durante estos años, el mal gobierno nos ha traicionado, ha intentado aniquilarnos para acabar nuestra lucha justa. Muchos compañeros y compañeras han sido asesinados y encarcelados, y muchas comunidades desalojados y perseguidos por los militares y grupos paramilitares. Además de que siguen todavía los miles desplazados de guerra. Pero en la opinión pública, el mal gobierno ha mostrado una imagen muy buena cuando viajan a otros países y en otros continentes. Habla mucho, que tiene mucha voluntad de solucionar los problemas, pero son puras mentiras. Después del incumplimiento de los acuerdos firmados de parte del gobierno federal y después de la traición de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión, después de la negociación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de darle el derecho a los pueblos indígenas del país, nosotros como pueblos indígenas zapatistas no podíamos esperar ni quedarnos con las manos cruzadas. Vimos que de parte de esos malos gobernantes y de los partidos políticos no podemos esperar nada bueno. Entonces nuestros pueblos empezamos a organizarse y a hacer el uso de nuestro derecho que nos corresponde como pueblos indígenas mexicanos, y nos propusimos ejercer nuestro derecho a la autonomía basándonos de los acuerdos de San Andrés firmados entre las partes en febrero de 1996. Se formaron los municipios autónomos y se convocaron asambleas generales municipales para elegir sus propias autoridades autónomas en una forma libre y democrática a través de usos y costumbres, sin la intervención de los partidos políticos y sin la necesidad de gastar millones de pesos para hacer campañas políticas como hacen los partidos políticos. Y por acuerdo, en cada municipio autónomo de esa zona, las autoridades autónomas tendrán
un periodo de cargo durante 3 años sin gozar ningún sueldo. Si alguna autoridad no cumple su deber como autoridad, será destituido de su cargo con el mismo pueblo que antes que termine su periodo y entra otro compañero o compañero a ocupar su lugar.